CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, así es que es lunes de Tolerancia Cero, donde va a estar el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en exclusiva con Tolerancia Cero. Pero además vamos a tener, por supuesto, en CNN Prime Dirección La Moneda con todo el análisis de la que acaba de ingresar como reforma constitucional en el contexto de esta agenda de seguridad y que ya genera muchísima polémica. Comenzamos con estos titulares. Ingresó al Congreso la reforma de seguridad del gobierno. El proyecto de ley crea un nuevo estado de excepción aplicable por hasta 240 días sin autorización del Congreso. Ahí va la revisión y que permite suspender o restringir derechos fundamentales como la libertad de movimiento, pero también interceptar todo tipo de comunicaciones. La reforma entró al Senado con suma urgencia para su discusión. El Partido Nacional Libertario aumentó la presión por los indultos. La senadora Vanessa Kaiser acusó al presidente Kast de no tener coraje para perdonar parte de la pena a exuniformados condenados. El mandatario dijo que todavía no ha llegado ninguna solicitud a su escritorio y que él no se mueve por presiones titulares ni encuestas. Después de 34 días de cierre debido a las inclemencias del tiempo, mañana se reabrirá el Paso Internacional Los Libertadores. Entre martes y jueves solo se va a permitir el ingreso de transporte de carga a Chile, mientras que el 21 y 22 de agosto el tránsito de camiones será únicamente hacia Argentina. Y en temas internacionales comenzó la campaña presidencial en Brasil. Los dos principales candidatos presidenciales de Brasil, Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, lanzaron sus campañas este domingo en lo que se espera sea una reñida elección en octubre. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Ya vamos a estar con todo el análisis de esta reforma constitucional, pero les contamos que tras la denominada Operación Imperio de Ámsterdam, Camilo Huerta regresó a Chile y fue detenido antes de ser formalizado por su presunta participación en la causa. La investigación indaga delitos como tráfico de drogas y asociación ilícita, entre otros por la presunta venta irregular de marihuana a través de una cadena de dispensarios de cannabis medicinal. La nota es de Juan Cristóbal Cható. ¿Algo que decir en tu defensa o no? Totalmente inocente soy de todas estas cosas. Acusando un montaje, salió detenido del aeropuerto Camilo Huerta, quien fue recibido por carabineros tras volver de Miami en la previa de su formalización por la denominada Operación Imperio de Ámsterdam. Esta causa judicial investiga los delitos de tráfico ilícito de drogas, cultivo de cannabis, desvío de un cultivo autorizado, asociación ilícita y lavado de activos por un esquema en el que las dispensarías reguladas ante la ley habrían vendido de manera ilegal el exceso de su cultivo. Esto llevó a un operativo simultáneo en cerca de 40 locales y más de 70 detenidos el jueves de la semana pasada. Se realizó un procedimiento policial a cargo de la Fiscalía Regional de Aysén, en conjunto de Carabineros de Chile, en concreto OS7, el cual culminó con un total de 72 detenidos. Procedimiento que involucró a 9 regiones del país, desde Antofagasta hasta Aysén, con 500 carabineros y 20 fiscales en terreno. Esto en el marco de un procedimiento por la Ley 20.000, tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de activos. Los detenidos van a ser puestos a disposición del cuarto juzgado de garantía de Santiago para la respectiva audiencia de control de detención. Si bien Camilo Huerta es quizás el rostro más visible de este caso debido a su alto perfil público, cabe destacar que su rol en esto sería hasta el momento menor en cuanto a la jerarquía de la supuesta estructura criminal. Era el dueño de una franquicia del Dispensario Nacional, la organización sin fines de lucro en la mira por este caso. El funcionamiento de esta organización era, se podría decir, legalmente ambigua. Ellos agrupaban socios quienes les cedían sus derechos de autocultivo, por lo que el dispensario se hacía cargo de cosechar la planta para luego distribuirla a los clientes, o al menos así sería en el papel. El problema es que, según la Fiscalía, el exceso de stock lo comercializaban de forma ilegal. Esta situación abrió en el Congreso un nuevo debate sobre la regulación de este tipo de entidades. Los dispensarios de marihuana se han transformado en una verdadera herramienta para terminar blanqueando
la venta de droga. Hoy día usted puede conseguir recetas en forma online, en sesiones que duran más de 20 a 30 minutos. Hay páginas de internet que se dedican exclusivamente a dar estas recetas para estos famosos dispensarios y por lo tanto es evidente que acá tenemos que aumentar la regulación, porque bajo la excusa de uso medicinal de la marihuana lo que se está haciendo es blanquear la venta de droga. Entendemos que esta investigación lo que está investigando justamente es si más allá de tener el cannabis que se dispensaba correctamente a los pacientes, habría algún desvío de eso hacia otro tipo de usuarios. Tenemos la legislación que sustenta el uso de los, la existencia de estos llamados dispensarios. Lo que está en deuda son los protocolos, las bajadas, por ejemplo, para las policías, para Fiscalía, que es obligación del Ejecutivo, por cierto, a 90 días de promulgada una ley, ejecutarlo. Eso, como lo he señalado públicamente, quedó en deuda desde la administración anterior y esperamos que se pueda terminar de ordenar. Para mañana está agendada la audiencia de formalización, donde se conocerán los detalles del caso y el alcance de este presunto esquema de tráfico de drogas. Bueno, y vamos a seguir avanzando en otras informaciones en CNN Prime que tienen que ver, de hecho, con otros balances que se hacen. Estamos a la espera justamente de lo que tiene que ver con esta agenda de seguridad. Pero un año de la intervención en el barrio Meix, las autoridades destacaron los avances que se han logrado en la zona, pero algunos clientes y locatarios todavía denuncian situaciones de inseguridad. Pablo Figueroa nos cuenta más. Así es, se puede caminar en completa soledad sin la necesidad de estar chocando con más transeúntes por estas calles que por años fueron un lugar de atochamiento y también de inseguridad. Es que se cumple un año desde la implementación de una nueva fase del nuevo renacer del Paseo Meix, donde San Alfonso, San Fuentes, son varias las arterias las cuales ahora están cerradas por rejas y hay mayor seguridad, y a la hora del balance los resultados son claros. Mira, hay delitos que han bajado un 90%, los delitos contra la propiedad. Esta es una zona que está muy custodiada, tenemos seguridad municipal, está Carabineros, hay comerciantes de distintas nacionalidades, chilenos, chinos, de la India, que hemos podido detectar que eran los que le vendían a los toldos y por eso estaban incómodos con la pega que se hizo aquí, porque se hicieron millonarios vendiéndole al comercio ilegal. Solo por la rectificación del concepto jurídico tributario se han recuperado casi 9.000 millones de pesos, o sea, 9 millones de dólares de platas que no se habían pagado en impuestos, pero además hay querellas por otros 50 o 60 millones de dólares. Y dentro de los querellados hay chilenos, chinos y de todo. Por lo tanto, la fiscalización es pareja para todos. Así es, mayor recaudación de impuestos, mayor lugares de seguridad y además un comercio que comienza a reflorecer, aunque dicen los locatarios, aún falta un poco para volver a estar como era antes. Hoy nuestros hijos, que muchos de ellos no venían para acá por la delincuencia, por todo lo que sucedía acá, hoy pueden venir, los clientes felices. O sea, ¿qué más podemos hacer que agradecer? La tranquilidad que, como alguien dijo, no tiene precio. Más de 50 años. ¿Y en más de 50 ya habían visto este lugar así? Lo que pasa es que antes era otro tipo, era familiar, era todo. Después que vino la pandemia y todo eso, cambió todo, pero volvimos como a retomar el hilo, a estar tranquilos. Impagable nuestra calidad de vida de ahora, porque antes nosotros, el problema mío y creo que de todos los compañeros era la delincuencia. Y también hay opiniones positivas para quienes vienen constantemente a comprar al sector. Muy bien, porque ahora por lo menos usted puede caminar un poquito más seguro, entre comillas, y los accesos están más accesibles para uno puede caminar. Ha ido mejorando. Pero también hay sugerencias de quienes creen que hay cosas que se deben mejorar todavía. El barrio sí acomodado, pero un pedacito, que son de ahí hasta las 2 cuadras, porque el otro día me cogotearon ahí a la vuelta. Esa calle donde baja la micro, está igual como antes. Cuéntanos, ¿qué le pasó? Este día pasaron 4 chicas para un lado y de vuelta venía igual así, con las 2 manos. Y de vuelta, una grandota que me hizo así con el cuerpo, y me sacaron el portadocumento. Imágenes que sorprenden a un año de la implementación de este nuevo plan de seguridad que finalmente sacó a los toldos azules del centro neurálgico del comercio entre las comunas de Estación Central y Santiago Centro.
El Tribunal Constitucional rechazó el artículo que buscaba que las microlocalizaciones acuícolas pudieran realizarse sin necesidad de pasar por el Servicio de Evaluación Ambiental. Pilar Gutiérrez nos cuenta qué otras opciones analiza este sector salmonero para impulsar la industria. Calificó la industria salmonera el fallo del Tribunal Constitucional, donde rechazó la norma que proponía eximir de evaluación ambiental la microrelocalización de concesiones acuícolas, una iniciativa que buscaba entregar mayor certeza jurídica y generar incentivos a la inversión para el segundo mayor producto de exportación de Chile. Vamos a esperar y ver en detalle los fundamentos del tribunal, para que de allí puedan surgir caminos que en conjunto con el gobierno y con el Parlamento, que le brindó una amplia mayoría a estos cambios, poder construir caminos alternativos nuevos que permitan recuperar la competitividad y el trabajo que la salmonicultura ha venido haciendo durante décadas. En concreto, se proponía permitir el desplazamiento de hasta 350 metros de los centros de cultivo de salmones, sin alterar la producción ni la superficie total. Esto con el objetivo de mejorar la eficiencia y competitividad. La norma buscaba acelerar los tiempos de estos trámites, ya que actualmente los titulares deben esperar respuesta de la autoridad ambiental para realizar estos movimientos. Evidentemente hay que revisar los umbrales de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, los criterios de ingreso sin lugar a dudas, pero eso es muy distinto a eximir ciertos proyectos de la evaluación ambiental o a presumir de que no causan impacto ambiental por el hecho de reunir ciertas características. Entonces, ojo con los inventos que pueden ser muy novedosos, pero que introducen anomalías que pueden ser más temprano que tarde perniciosas para el conjunto del sistema. El gobierno ya baraja cuáles son las opciones para cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional y al mismo tiempo dar señales que permitan avanzar en el dinamismo de este sector en que Chile ocupa el segundo lugar como productor a nivel mundial después de Noruega. En 2025, nuestro país produjo 1.045.584 toneladas de salmón. Nos dedicamos a la gestión y por la vía de la gestión hemos acelerado muchos proyectos y por la vía de la gestión también. Y le mando un gran saludo al sur de Chile. No se preocupen, el tema de las relocalizaciones lo vamos a acelerar por la vía de la gestión. Vamos a tener que trabajar el doble y el triple, hacer muchas cosas, no va a ser por ley, pero por la gestión sí se puede. En ese sentido, los expertos refuerzan la importancia de impulsar el crecimiento del sector salmonero y generar incentivos para su desarrollo. El primer semestre de este año, las exportaciones chilenas de salmón alcanzaron un récord histórico para ese periodo. Los envíos ascendieron a $3.900 millones, un 5% más que el año pasado. Y esta relocalización la querían hacer sin evaluación ambiental. Y eso claramente afecta lo que sería el principio de no regresión que está establecido por el Acuerdo Escazú y la Ley Marco Cambio Climático. Hoy día tenemos una institucionalidad con principios que no pueden simplemente vulnerarse ni cambiarse, sino que tienen que considerarse los principios que ha establecido. Desde la industria salmonera destacan la importancia del apoyo que generó la norma en su discusión en el Congreso. Hacia adelante señalan que es clave seguir impulsando otras acciones para que el sector continúe creciendo. Muchas medidas que pueden tomarse son de carácter administrativo y permiten abordar nudos críticos mediante la gestión. Son pequeñas acciones que mejoran la productividad de la salmonicultura y creo que también hay que hacerse cargo de esta agenda corta que es tan importante para la salmonicultura. Por ejemplo, mejorar las definiciones que hay en los distintos reglamentos relacionados con la acuicultura o, por ejemplo, reconocer. Muchas veces las máquinas de conteo tienen factores de error y eso lamentablemente la legislación y la normativa chilena no lo reconoce. Entonces, son pequeños cambios, pero que generan grandes impactos. Cambios de menor tamaño a nivel sectorial que desde la industria sostienen pueden hacer la diferencia. Son parte de los desafíos de la salmonicultura hacia adelante para potenciar el crecimiento del segundo mayor producto de exportación chileno después del cobre. Bueno, queremos celebrar una buena noticia, el centenario del primer parque nacional de nuestro país, Vicente Pérez Rosales, ubicado en la región de Los Lagos. Desde entonces hemos avanzado en materia de conservación, pero la pregunta es, ¿estamos preparados para proteger nuestro patrimonio natural durante los próximos 100 años? Lo revisamos en la nota de Matías Sandoval. Hace 100 años, Chile creó el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, dando inicio a una nueva etapa en la protección de su patrimonio natural. Hoy, el desafío es cómo conservar estos territorios y su biodiversidad durante los próximos 100 años. Una pregunta que reunió a representantes de diversos sectores en el foro 100 años de la conservación en Chile, legado, alianzas y desafíos para el futuro. La conservación
no puede depender de los ciclos políticos. Los bosques no crecen en 4 años. Los glaciares no se recuperan en un periodo presidencial. Y la biodiversidad que perdemos puede no volver. Por eso conservar exige algo difícil para muchos, que cada gobierno debe mirar más allá de su propio horizonte. En esta instancia, diversos actores vinculados a la conservación y el medio ambiente plantearon cuáles son los principales desafíos para los próximos 100 años. Y hubo un punto que se repitió entre los distintos sectores: el financiamiento. Hoy día las áreas protegidas en Chile se administran desde la precariedad y la labor épica de los y las guardaparques. Si nos comparamos a nivel mundial, Chile está entre los países que menos invierte en sus áreas protegidas y seguramente que avanzando en el financiamiento nos podrá llevar a otro lugar. Un desafío que desde el gobierno aseguran estar abordando. Chile está postulando a los fondos GEF, ¿ya? Que es el Fondo del Medio Ambiente, que son fondos internacionales, que actualmente hay disponible 10,3 millones de dólares. Y la decisión que tomamos es que nosotros vamos a postular para que todos los recursos se vayan directamente a gestionar las áreas protegidas. Pero el financiamiento no es el único desafío. Para quienes trabajan en conservación, proteger los ecosistemas requiere también sumar capacidades, conocimiento y recursos desde distintos sectores. Que esto se logra trabajando el sector público, el sector privado, la academia, la filantropía, la sociedad civil, porque nadie por sí solo puede construir conservación, nadie por sí solo puede hacerse cargo de este desafío que es demasiado grande. Esto de reunir a todos los actores de la sociedad civil en torno a algo tan importante como la protección de nuestro patrimonio natural nos hace darnos cuenta que todos somos necesarios y que estos temas no los resuelve el Estado por sí solo. Hace 100 años, la pregunta era qué territorios debíamos proteger. Hoy, cuando Chile mira hacia el próximo siglo, el desafío es cómo garantizar que esa protección sea efectiva y que estos ecosistemas sigan existiendo para las próximas generaciones. Tras las elecciones internas del Frente Amplio, Gael Yeomans asumirá la presidencia del partido tras imponerse a la lista encabezada por Constanza Martínez. Su arribo marca un cambio en la conducción de esta colectividad con una postura que, según analistas, se proyecta más confrontacional frente a los proyectos impulsados por el gobierno. El informe es de Sebastián Riz. Aplausos y sonrisas en la sede del Frente Amplio esta mañana. Atrás quedaron los emplazamientos mutuos de la campaña. Una al lado de la otra respondieron por el resultado electoral que dio como ganadora a Gael Yeomans por sobre la lista encabezada por Constanza Martínez para liderar por 2 años al Frente Amplio. Una participación que estuvo lejos de ser la esperada. Sabemos que el desafío de poder llegar a cada uno de los militantes que son afiliados a nuestro proyecto político lo asumimos con mucha responsabilidad. De todas formas, estamos muy agradecidos de la confianza que tuvieron todas esas personas que participaron también del proceso, pero no nos vamos a quedar ahí. Nosotros creemos que es importante convocar. Participación que incluso fue menor a la registrada hace 2 años cuando Constanza Martínez asumió la presidencia de la colectividad. Esta vez, solo 10.358 militantes acudieron a las urnas de un padrón habilitado de 55.952 personas. Por ello, uno de los principales desafíos del Frente Amplio será volver a convocar y reencantar a sus militantes. Y hoy día quedan muchos desafíos por delante. Y por eso todas mis felicitaciones a mi compañera Gael Yeomans, que sin duda va a estar a la altura de este desafío y va a contar con una secretaria general que va a trabajar arduamente. Desafío que ya se plantea al interior de la directiva, que contará con Martínez en la Secretaría General. Y es que la actual diputada también apuesta por construir una alianza amplia que vaya desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Una idea que al menos por ahora no genera una postura común entre las distintas fuerzas opositoras. Yo creo que el ser parte de una coalición habla de que tenemos puntos en común, pero hay otros que no. Yo creo que la disposición y el hecho de una experiencia que ya hemos vivido desde el 11 de marzo a la fecha es un hecho que anuncia que se puede seguir trabajando y construyendo. La idea de una coalición es una idea que ronda hace mucho tiempo, pero que requiere precisamente ponerse de acuerdo en hechos sustantivos, esenciales, y que habrá que trabajar en ello. Yo creo que estamos todavía distantes de aquello. Según analistas, el resultado de esta elección representa una señal de advertencia de la militancia que buscaría retomar los principios fundacionales del Frente Amplio. Por ello, varios expertos proyectan que la nueva directiva podría adoptar una postura más exigente frente a las propuestas del Ejecutivo y al mismo tiempo reflejar una crítica a la línea política impulsada por el expresidente Gabriel Boric. Visualizan, y yo comparto esa mirada,
que el partido va a tender a radicalizarse un poquito más hacia la izquierda y con ello hacer una oposición mucho más dura y diferenciada de José Antonio Kast. En esta necesidad de diferenciarse, el partido tiene que separarse de alguna manera de Boric, que es un poco la apuesta de Jomans. Gael Jomans representa más bien lo que el Frente Amplio era antes de la administración del presidente Boric. Por lo tanto, una primera interpretación puede darse en el sentido de que el mismo conglomerado, en las cuentas que saca posterior a su primera gestión como conglomerado de gobierno, es pasar la cuenta, en este sentido, a lo que fue el borichismo. Una interpretación que no comparten uno de los principales liderazgos del Frente Amplio y representantes del sector vinculado a los ex militantes de Revolución Democrática, quienes respaldaron la candidatura de Constanza Martínez. Yo no creo que hayan grandes diferencias de tesis políticas, yo creo que puede haber sido más bien distintos estilos quizás de conducción, pero yo no creo que acá había dentro del Frente Amplio dos almas o dos grandes tesis en disputa, ni que esto signifique el debilitamiento de uno u otro liderazgo. Nueva directiva que asumirá oficialmente el próximo 25 de agosto, fecha en que Gael Jomans iniciará un periodo en el que deberá enfrentar el desafío de fortalecer al Frente Amplio y redefinir su rol tras el gobierno de Gabriel Boric y frente a la agenda impulsada por el presidente José Antonio Kast. Nuevos municipios se van a sumar a utilizar Revi, una herramienta que ha logrado reducir entre 25 y 30% la tramitación de los permisos de circulación. Se trata de una tecnología que busca minimizar los problemas que normalmente dificultan la inversión en el sector. Natalia Muñoz nos cuenta. Cómo acelerar el trámite de los permisos sectoriales y ambientales es uno de los temas centrales para el mundo empresarial. Es una opinión transversal que la llamada permisología ha significado un obstáculo para el despliegue de inversiones. Y su solución no solo está en la legislación, la tecnología podría jugar un rol clave. La Cámara Chilena de la Construcción, junto con el CENIA, desarrolló una plataforma que con el uso de inteligencia artificial revisa los permisos de edificación de las direcciones de obras municipales y podría disminuir hasta en un 30% los tiempos de tramitación. Esto funciona, es una plataforma que hay que instalarla municipio a municipio. ¿Por qué? Porque cada municipio tiene ordenanzas locales distintas. Entonces aquí se instala el plano regulador comunal, se instala la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones con todas aquellas normas que son obligatorias en todo Chile y se instala también toda la ordenanza que exista municipal y cualquier reglamento que tenga esa municipalidad en particular. Revi ya ha revisado más de 1.500 expedientes y en su proceso incorpora dos partes. La primera revisión la hace Clara Revi, que brinda apoyo al solicitante del permiso, entregando observaciones para evitar errores y reducir los tiempos de respuesta. Luego comienza el trabajo de Norman Revi, que ayuda a los revisores municipales, contribuyendo a la estandarización de criterios y eficacia en los procesos de evaluación. Las comunas piloto fueron Maipú y Providencia, que ya han visto reducidos los tiempos en los permisos. En Maipú nosotros tenemos 16 revisores dentro de la DOM, 12 ya en el mes de julio están utilizando de manera permanente o diaria esta herramienta. Quiere decir que evidentemente le ven una utilidad práctica ya que ellos mismos deciden de forma autónoma utilizarla. Son 1.900 acciones en la plataforma en el mes de julio, es decir, tiene un uso bastante intenso. Y por ese lado creo yo que logra resolver esta primera preocupación que nosotros teníamos de si iba a ser bienvenida o no por nuestros propios equipos. Los permisos de obra menor es, por ejemplo, cuando hay una ampliación. Por ejemplo, es un local comercial, va a ser un restaurante, requiere hacer una ampliación, requiere cerrar una terraza, etc. Es menos complejo que hacer una casa completa o hacer un edificio, obviamente. Sin embargo, es casi el 80% del tiempo que ocupan los arquitectos y los revisores dentro de la dirección de obra. Tramitación de edificación y obras menores han sido los permisos que más han avanzado, en una colaboración que este año sumará nuevas comunas, llegando a 22 municipios de cara a fin de año. Ya no está sujeto solamente a la visión que tiene un profesional revisor cuando hace la pega, porque gran parte de los problemas que tenemos en las direcciones de obras municipales es que revisa uno y después revisa otro y después revisa otro y siempre surgen distintos criterios, ¿no? Y eso va muchas veces también alargando los tiempos y genera una dificultad y genera falta de credibilidad. Puede reducir los tiempos de tramitación de la DOM de 60, 70, 80 días a 20, a 15 días. Creo que es el camino que tenemos que nosotros empujar desde los municipios, desde las entidades privadas, desde todas las instituciones para poder afrontar esta demanda de delivery que es tan creciente de parte de las personas. Para 2027 se busca incorporar 57 comunas más.
e incluso que se utilice la plataforma en proyectos más grandes, como por ejemplo la minería y en el Ministerio de Obras Públicas, que incorporan carpetas de cerca de 28.000 permisos que otorgar. Ayuda importante de cara a la implementación de la ley de permisos sectoriales, que ya ha reducido los tiempos, acelerando la inversión. La inesperada muerte de Hayden Panettiere a los 36 años conmociona a Hollywood. Mientras aún se investigan las causas de su fallecimiento, la industria despide a una actriz que comenzó su carrera cuando era apenas una niña y que alcanzó fama mundial con producciones como Héroes y Nashville. Una trayectoria de más de 3 décadas frente a las cámaras que repasamos en la siguiente nota de Matías Fuentes. Su rostro acompañó a toda una generación. Hablamos de Hayden Panettiere, la actriz que murió inesperadamente a los 36 años, poniendo fin a una carrera que había comenzado cuando apenas era una niña. La noticia fue confirmada por su familia. Por ahora las autoridades investigan las circunstancias de su fallecimiento y todavía no existe una causa oficial de muerte. Panettiere prácticamente creció frente a las cámaras. Comenzó actuando durante su infancia y con los años consiguió algo que no todas las estrellas infantiles logran: mantener una carrera y encontrar nuevos personajes a medida que crecía. Películas más icónicas, Sueños sobre hielo y Triunfo robado 3, cuando tiene apenas 15 y 16 años y ya llevaba 10 años de carrera en la publicidad y en la televisión. El gran salto internacional llegaría con Héroes. Su interpretación de Claire Bennett la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión de los 2000 y en parte de uno de los grandes fenómenos televisivos de aquella década. Pese a que apareció siempre en películas muy puntuales, el público tendía a recordarla muchísimo. Y de hecho, hoy día en la mañana, cuando nos enteramos de su lamentable deceso, fue algo muy impresionante la manera en la que en redes sociales comenzamos a compartir y a pensar un poco en qué papeles la habíamos visto. Pero su carrera no quedó atrapada en un solo personaje. Panettiere se movió entre televisión y cine, desde el drama y la música de Nashville hasta el terror de la saga Scream, construyendo una trayectoria de más de 3 décadas. Y bueno, el legado que nos deja esta actriz, si bien siempre representaba este estereotipo de rubia americana mean girl, también era una mujer siempre muy talentosa, fuerte y dulce. Así que fue icónica para muchas adolescentes y cuando de hecho ella vuelve el 2023 a actuar en Scream 6, fue muy bien recibida porque el público quería ver más de esta actriz. Una carrera que seguía activa y que ahora terminó de manera inesperada. Mientras la investigación busca determinar qué provocó su muerte, Hollywood despide a Hayden Panettiere, una actriz que comenzó siendo una niña frente a las cámaras y terminó convirtiéndose en uno de los rostros reconocibles de toda una generación. El terremoto 7,7 que se registró en Indonesia ha dejado 68 muertos y 203 heridos. Los daños en las viviendas han obligado a miles de personas a dormir en carpas, mientras que algunos recintos de salud han tenido que atender a sus pacientes a la intemperie. Camila Concha nos cuenta más. Nos despertó un temblor bastante fuerte. Como vivimos en una zona residencial cerca del puerto, nos apresuramos en evacuar a un lugar más elevado. Por el momento no nos atrevemos a volver a casa porque la situación no es estable y nos preocupa que pueda haber más temblores. 12.800 personas no han podido volver a sus hogares tras el terremoto 7.7 del sábado en la mañana en Isla de Flores, Indonesia. Según la Agencia de Gestión de Desastres local, hay 914 viviendas que sufrieron daños graves, 126 daños moderados y 317 con daños menores, lo que ha llevado a que las personas duerman en tiendas afuera de sus casas. Cuando tembló sentí que daba vueltas. No tuve tiempo de levantarme. Justo cuando iba a incorporarme me cayeron rocas encima, en la cabeza, en las piernas. Estaba con mis 2 hijos y quedamos todos sepultados bajo los escombros. Luego alguien nos rescató. Cuando ocurrió el terremoto, toda mi habitación empezó a derrumbarse y quedé atrapada. Me concentré en cubrirme la cabeza, así que el temblor me aplastó las piernas y el cuerpo. Solo cuando ya era seguro pude salir a rastras.
Las autoridades cifraron este lunes en 68 los muertos y 213 los heridos, aunque no han podido dar con un número de desaparecidos. En la zona afectada se han detectado 1.600 réplicas tras el terremoto y al menos 3.500 militares y agentes de la policía han sido desplegados en la región. En Nusa Tenggara Oriental, los datos que hemos recibido indican que han fallecido 68 personas. Además, el Ministerio de Salud ha enviado 2 unidades hospitalarias de campaña Ruteng en la regencia de Mangaray y a Najequeo. Esperamos que estos hospitales puedan atender a los afectados y afectadas por el terremoto y a quienes necesiten ser evacuados. La Agencia de Gestión de Desastres local, además, informó que más de un centenar de instalaciones públicas resultaron gravemente afectadas, entre ellas centros de salud que han tenido que atender en la intemperie. Incluso en pleno sismo se atendieron partos de alto riesgo y han tenido incubadoras a las afueras del hospital. Lo que hice fue una cirugía en medio de un terremoto en curso. No sabía qué hacer. Honestamente, como seres humanos, todos tenemos nuestros miedos. Ni siquiera teníamos una lámpara. La lámpara estaba rota. Y la cirugía fue tan difícil, el bebé era tan pequeño que lo único que podía pensar era: Dios, por favor, ayúdanos, no tenemos un respirador. Mientras las labores de rescate de sobrevivientes sigue su curso, los equipos desplegados por la zona han logrado despejar los deslizamientos de tierra y restablecer los caminos que conectaban localidades aisladas. Sin embargo, las interrupciones en las comunicaciones y los cortes de energía siguen dificultando las labores de búsqueda. Luis Ignacio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro lanzaron sus campañas presidenciales este domingo de cara a las elecciones en Brasil, que se celebran en octubre, una carrera que se prevé reñida, dado que ambos candidatos se encuentran en empate técnico. Laura Soto nos cuenta más. Aconteceu exatamente porque hoje nesse país já não se engana mais o trabalhador como se enganaram em outros tempos. Era mayo de 1979 y Luis Ignacio Lula da Silva encabezaba uno de los eventos más emblemáticos del movimiento obrero durante la dictadura militar en Brasil, la multitudinaria manifestación por el Día de los Trabajadores en el Estadio Vila Euclides, rebautizado como 1 de mayo. Es en ese mismo recinto de São Bernardo do Campo, ciudad al sur de Sao Paulo, que el mandatario brasileño lanzó este domingo su campaña a la reelección, apelando a la nostalgia. Muito obrigado a cada trabalhador que dia de eleição, teve a coragem de levantar e dizer: eu vou colocar na presidência da República peão. Quase que analfabeto, mas tem uma coisa que os outros não têm. Eu conheço o coração e a mente de vocês. Su principal contendor también eligió un lugar vinculado a sus orígenes políticos. El senador Flavio Bolsonaro inició su campaña en Río de Janeiro, cuna de la trayectoria política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Mas o atual governo não briga com ladrão de celular. O atual governo não briga com traficante, não briga com estuprador, não briga com assaltante, não briga com assassino. Eu vou brigar por você. Así arranca oficialmente la carrera por el sillón presidencial, una que se prevé reñida, dado que ambos candidatos se encuentran en empate técnico. Según una última encuesta publicada el viernes, Lula ganaría en segunda vuelta con 43% de los votos, frente al 40% de Bolsonaro. Podría repetirse un escenario como el de 2022, cuando el mandatario de 80 años venció por tan solo 1,8 puntos porcentuales a Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria por su intento de golpe de Estado. Creo que muchos votantes preferirían a otro candidato, un tercer candidato que pudiera escapar de la polarización, pero ninguno ha logrado abrirse paso porque ambos cuentan con bases de votantes movilizadas. Sin embargo, ambos candidatos también tienen índices de rechazo relativamente altos, superiores al 45%, así que percibo que existe el deseo de algo diferente. Creo que los votantes están claramente menos entusiasmados que hace 4 años. Lula llega a su 7ª campaña presidencial con un discurso enfocado en los derechos de las mujeres y la seguridad pública. Bolsonaro, en tanto, se presenta por primera vez como candidato prometiendo mano dura contra la corrupción y las organizaciones criminales.
Se for aprovado a PEC da Segurança Pública, eu vou criar o Ministério da Segurança Pública para dividir responsabilidade com estados e municípios, para a gente libertar o povo das vilas mais pobres, e que tem quadrilha que manda na vila. Vamos enxugar despesas, as despesas vão voltar a caber dentro do orçamento, a taxa de juros vai cair, o Brasil vai ter um ambiente de negócio favorável para atrair investimentos e a gente vai meter o cacete em vagabundo. PCC e CV vai ser classificado como terrorista, vamos fazer redução da maioridade penal, estuprador de mulher vai ter que sofrer castração química e é daí para frente, porque quem tem que andar seguro na rua é o brasileiro de bem e não os bandidos. Dos visiones contrapuestas de Brasil que se enfrentarán cara a cara en primera vuelta el próximo 4 de octubre. Y volvemos a CNN Prime con Dirección La Moneda. Nos acompaña Francisca Cárdenas y Colomba Eijols. Y la noticia del momento es esta reforma constitucional cuyo texto ya conocemos, ya no estamos hablando de borradores, sino de un texto concreto. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. 26 páginas. 26 páginas, sí. Francisca, esto ya genera polémica. Vamos a ir analizando cada uno de los temas propuestos. Hay varias reacciones, Mónica, y ha ingresado al Senado esta reforma constitucional en materia de seguridad pública y además con suma urgencia, 15 días para que los parlamentarios, en este caso los senadores, puedan tramitar esta reforma que modifica 8 puntos de la Constitución para fortalecer las herramientas del Estado contra el crimen organizado, el terrorismo y también amenazas graves. Puntos polémicos. Partamos, por ejemplo, con un estado de excepción, 240 días de estado de excepción sin pasar por el Congreso, que es uno de los puntos. Lo decreta el presidente sin pasar por el Congreso. O sea, 120 días y después la prórroga por parte del presidente 120 días. Sí. El estado de excepción, dice constitucional de seguridad pública, esta modificación al artículo 42 bis en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada, lo declarará el presidente de la República determinado en zonas afectadas por dichas circunstancias. Acá no solamente es el tema de la duración, Mónica Colomba, sino que también es que en este caso pasa de estos 30 días a máximo 240 días sin control del Congreso y además que establece amenaza grave e inminente contra la seguridad pública, es decir, se podría decretar contra algo que aún no haya ocurrido. Sino que parece inminente, ya. Y sí, las restricciones sí, también hay. Importante que nos cuente cuáles son las restricciones principales. Para empezar, espérate, antes de que nos cuente las restricciones, Colomba, la duración de los que hay hoy día. Tenemos 4 estados de excepción: asamblea, guerra externa, sitio, conmoción interna, luego emergencia y catástrofe. Ya, por ejemplo, con estado de emergencia el presidente lo puede decretar por 15 días, luego lo prorroga, ¿cierto? Solo por 15. Solo 15. En el más básico. En total 30 días antes de que pase el Congreso. Perfecto. Eso en el estado de emergencia. Después en el estado de catástrofe tiene una duración máxima de 90 días, pero obviamente eso se va resolviendo según cómo va avanzando la catástrofe. Esto entonces, el nuevo estado de excepción que estaba describiendo... 90 días y lo puede prorrogar. Lo puede, mira, exactamente, Sara. El presidente puede volver a prorrogarlo o declararlo nuevamente mientras subsistan las circunstancias sin necesitar... O sea, máximo 180. Efectivamente, sin necesitar previamente. Ese es el estado de catástrofe. ¿Ya? Y luego está el de sitio y el de asamblea, pero no nos vamos a meter con esos. ¿Por qué? Porque en esos se requiere de inmediato la anuencia del Congreso para poder decretarlo el presidente. Entonces, estamos hablando de que es el que tiene más duración, tendría... si se aprueba, mucho más que cualquiera de los que existen y tomando una restricción que es propia del estado de asamblea y que solo se le autoriza al presidente con autorización del Congreso. ¿Cuál es? Y era justamente el estado de emergencia que mencionaba Colomba, el que querían modificar y fortalecer a algunos senadores para no tener un estado de excepción nuevo, en este caso. ¿Pero cuáles son las restricciones? Las restricciones son: el presidente de la República podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión, también restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones. Esto es muy polémico, sobre todo también por las diferencias que hubo hoy en el oficialismo, y disponer requisiciones de bienes. Habla de suspender o restringir. En el estado de emergencia actual, recordemos, solo es restringir y no aborda el derecho de libertad personal. Ojo. Bueno, pero parte de las libertades personales es movimiento, o sea, sí hay afectación a la libertad personal. Efectivamente, la de movimiento, de locomoción, habla también de reunión. Y lo otro importante es este tema y poder interceptar comunicaciones, porque es algo que está, pero en el estado de
Asamblea que no se puede decretar sin la autorización del Congreso, que es algo mucho más duro. En el antiguo borrador, esto ya es la reforma, no venía este tema, vuelve a ser incorporado, es algo que había anunciado en todo caso el ministro de Seguridad y que ya genera harta polémica. Les quiero mostrar de inmediato, tenemos una exclusiva, tenemos las primeras reacciones, de hecho, del senador Matías Walker, el senador Matías Walker en exclusiva en CNN Chile, anunciando su voto en contra, y también del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri. Escuchemos. Más que una reforma constitucional, lo que hemos conocido es el texto de un retroceso constitucional, porque recién a los 240 días el Congreso Nacional podrá pronunciarse. Se trata de un estado de sitio, una suerte de estado de asamblea en que se afectan las libertades más básicas sin supervisión del Congreso. Por otra parte, esta facultad del presidente de la República de decidir con acuerdo del Senado y sin pasar por los tribunales de justicia qué organizaciones son terroristas o pertenecen al crimen organizado es una aberración jurídica. Lo dije y lo reitero, no cuenten con mi voto para esta locura. Bueno, recibimos recién el borrador de reforma constitucional ingresado por el gobierno. Se han tomado varios de los consejos del presidente de la UDI, dado que era un borrador. Evidentemente, la principal característica de un borrador es que se le pueden borrar cosas. Por eso celebro que el diputado Ramírez haya hecho propuestas, haya presentado o adelantado problemas que podría tener esa reforma constitucional. Y en el Congreso vamos a revisar cada uno de los puntos, cuáles son las bajadas en legislaciones, cuáles son las reformas que van a contar con los votos y cuáles son finalmente las que son útiles, que esta es una pregunta muy importante para el combate a la delincuencia. Dependía de varios de esos elementos también para los votos de algunos parlamentarios oficialistas. Yo he hablado por lo menos con 4 parlamentarios oficialistas que dicen que no van a aprobar esta reforma. Oficialistas. Sí, oficialistas. Vamos a ver si se concreta. No quieren hablar todavía. Sí lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados y Diputados y sí lo hizo Matías Walker. Ya vamos a analizar lo que dice el presidente de la Cámara de Diputados, pero lo que dice Matías Walker además es: vota en contra, anuncia. Dicen, no cuenten con mi voto para esta locura. Así lo dice. Y venía ese día advirtiendo ya que él no estaba de acuerdo. Pero es que todavía era un borrador, ahora ya es la reforma. Pero más allá del borrador, ya venimos con la molestia de parte del oficialismo por lo que fue la presentación, digamos, por estos borradores, pero también algunos en los parlamentarios de la Comisión de Seguridad, por ejemplo, decían que aquí se anuncia y luego se redacta. Entonces la redacción ya venía que había un desorden que no se había sociabilizado por parte del presidente, de los ministros. Sí, gran punto. Hay mucha molestia por la falta de trabajo legislativo. Nombraba Matías Walker algo relevante, que es una nueva facultad que se le entregaría al presidente. ¿Cuál es? Sí, que se podría declarar que una agrupación es terrorista o de crimen organizado, pero necesita un informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional y luego la ratificación de 2/3 del Senado. Ya, ahora ya hay reparos en algunos senadores que dicen por qué tiene que ser el Senado y no un tribunal el que decrete qué es o no una asociación terrorista. De hecho, el senador Lonton decía eso derechamente, yo lo voy a rechazar. En caso de aprobar, por ejemplo, la idea de legislar, si se establece ese punto de nuevo, como ya se había establecido en el borrador, lo iban a rechazar. Aquí ya está, si ya está en la reforma, si ya está establecido. Derechos sociales que se... Condenados por delitos, condenados por delitos de terrorismo y crimen organizado, ¿se les podrían restringir qué derechos? Sí, lo que se señala es que dice que condenas que estuvieran recibiendo alguna de las prestaciones indicadas, las perderán de pleno derecho quienes hayan sido condenados por delitos referidos a crimen organizado, quedan inhabilitados perpetuamente para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular. Asimismo, quienes hayan sido condenados por delitos referidos a crimen organizado y conductas terroristas no podrán acceder por 15 años a penas sustitutivas a la privación de libertad, así como tampoco a beneficios penitenciarios. Ya. ¿Cuál es la principal diferencia? Que ahora dice determinadas... Cambia de cualquier prestación a determinadas. De toda prestación a determinadas, y dice que una ley orgánica va a determinar cuáles, que es lo que se dice de inmediato de parte de constitucionalistas. Están levantando la alerta cuando se dice determinadas, puede ser cualquiera. Hoy día se puede legislar por una, mañana se puede legislar por otras,
basta con que no haya una o dos prestaciones que no estén y todo el resto puede estar. Ese es un tema que se va a levantar y incluye de nuevo salud, trabajo, educación y seguridad social. Además, senadores oficialistas también pensaban que se iba a sacar. O sea, que eso era lo que hablaron también en el comité por la político. ministra de Salud, May Somalí. Tal cual. Sí. Y eso también generó el roce con el ministro de Seguridad. Y se supone que hoy Guillermo Ramírez salió contento de este comité político porque se iba a bajar este punto. Ya, pero salió contento también reporteando por dos cosas más. Primero, porque la idea que tenían no solo él, sino otros, que hubo harta discusión en este comité político y le criticaron al gobierno la falta de trabajo legislativo. Eso me lo confirman varios senadores. Sí. Pero además estaban contentos porque uno se iba a sacar dos cosas que pueden parecer, señora, menores, pero que son relevantes en el tema constitucional. El número 2 y el número 16 del artículo 19 de nuestra Constitución no se modifican en esta reforma como si las traía el borrador. Y son las que, la que dice que no puede haber discriminación arbitraria y la otra que no se puede afectar en lo esencial los derechos. Claro. Otra de las cosas que viene también en esta reforma, críticas al Tribunal Constitucional, dice que la función de todo Tribunal Constitucional no es establecer cuál es la mejor política de seguridad ni determinar cuál es el equilibrio óptimo entre los derechos del imputado, dice aquí, los deberes de protección del Estado. Esas son decisiones que corresponden al legislador democrático dentro del espacio que la Constitución entrega, dice. Cuando la jurisprudencia constitucional, interpretando extensivamente las garantías individuales e ignorando los deberes positivos de protección, reduce sistemáticamente el espacio del legislador en materias de seguridad pública hasta el punto de impedir políticas que el mundo democrático occidental aplica sin controversia. Ya. Aquí, ¿a qué creen que está haciendo referencia? Aparte de los proyectos que se les declararon inconstitucionales, las indicaciones, por ejemplo, escuelas protegidas. Tal cual. Ahora, se había dicho hoy día en la mañana, esto es curioso, se había dicho de parte del presidente de la República que era casi como mala fe, o no sé cuál fue la palabra exacta, que dijo en Radio Duna, en entrevista con Mónica Pérez, con Nicolás Vergara y con Matías del Río, decir que la motivación era en el fondo burlar al Tribunal Constitucional, evitar el control constitucional, pero de alguna manera aquí lo que se está diciendo es que cuando se aplica muy extensivamente la facultad del Tribunal Constitucional, muy garantista, básicamente lo que le está diciendo, entonces tienen que modificar la Constitución. Es lo mismo que había pasado con la discusión del registro de actos vandálicos, donde también habían vicios constitucionales que ya se habían avisado cuando ingresó el proyecto al Congreso que justamente tenían que ver con la pérdida de beneficios o derechos adquiridos, como la PGU también se hablaba, por ejemplo. Claro. Y hay aquí una diferenciación, uno puede ya adivinar que en la discusión pública lo que va a hacer el oficialismo o parte del oficialismo y el gobierno específicamente va a decir nos están afectando esencialmente los derechos sino prestaciones puntuales. Pero lo que van a contestar desde la oposición, y uno ya puede decirlo tanto abogados en un lado como parlamentarios en el otro, se van a mezclar en los dos lados, es al afectar una prestación tú afectas la esencia del derecho. Entonces, un poco también lo que decía la ministra de Salud con ese punto en particular. No estaba tan equivocada entonces la pregunta a la ministra porque, ahora, no dice todas, dice algunas, dice que es una ley orgánica, pero efectivamente, nos decía la ministra, la forma en que se materializan los derechos es con las prestaciones sociales y las políticas públicas. Ahí se materializan los derechos. ¿Qué más se ve que puede ser complejo? Varios puntos. A ver. Sí. Varios puntos con respecto, bueno, también lo que tiene que ver con esta creación de registros de organizaciones criminales, bueno, esta nueva facultad presidencial que ya la mencionamos, régimen carcelario especial para condenados por estos delitos, restricciones de las comunicaciones, pérdida de determinadas prestaciones, ya eso ya también lo vimos, y para, bueno, todo lo que tiene que ver con la modificación y también lo que decían algunos parlamentarios de como deber constitucional del Estado, además de la seguridad nacional. La modificación al artículo 1 también, que algunos decían que eso directamente no les gustaba. Pero más que polémico, eso va a ser tal vez redundante, a algunos no les gusta porque es la parte como fundacional, pero no creo que haya demasiada polémica al respecto. Colomba, ¿cómo lo ves tú que viste todo el mensaje de este proyecto? Bueno, porque el mensaje al final se fundamenta en lo que es la soberanía, algo que también, y no es nuevo, ¿no es cierto? No solamente en el mensaje, que son de hecho 22 de las 26 páginas, es parte también de lo que decía el presidente José Antonio Cast cuando era candidato. Y yo recuerdo muy bien también su visita a El Salvador, por ejemplo, con el presidente Nayib Bukele, en donde se señala efectivamente que aquí la gente honesta, la gente que está siendo víctima de la delincuencia, es la gente que finalmente está perdiendo los derechos. Entonces, justamente este mensaje se sustenta en
en ese argumento, en la pérdida de hoy día de los derechos de los ciudadanos, también, por ejemplo, la soberanía, y algo que también se ha relevado en este proyecto, la reforma constitucional, es la insuficiencia del marco actual, que finalmente cuando, ¿no es cierto?, se realiza la Constitución, obviamente se redacta, el crimen organizado no estaba instalado en nuestro país como lo está hoy día, y que finalmente entonces hoy día las atribuciones que tiene el Estado, también los recursos, las herramientas, no están siendo suficientes para combatir el crimen organizado. Entonces, por un lado está la soberanía, aquí la defensa de los derechos de quienes están siendo víctimas de la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo, y luego la insuficiencia del marco actual. Esos serían entonces los fundamentos de esta reforma constitucional. Perfecto. Hay que ver también qué va a decir la oposición ahora, porque todos estos días han estado diciendo que les da una ventaja al gobierno con respecto al desorden oficialista también y las diferencias que hay entre los senadores. Vamos a ver si disminuye el desorden. Ya hay voces críticas, pero evidentemente es un tema complejo, difícil de socializar, y además, sobre todo, que toda la agenda de seguridad en general sí es efectivamente muy popular. A eso adujo también el ministro de Seguridad, que le preguntaron a la gente si quería que le pagaran las garantías GES a la gente con plata de todos los chilenos. Y ahí va a haber una tremenda, porque popular es, pero nos imaginamos que Y esta frase del riesgo a la institucionalidad está en la derecha y en la izquierda. Sí. Ahora vamos a ver, la idea es que se gobierne, me imagino, por principios y no por popularidad. Gracias, muchachas. Nos vamos a despedir entonces, y como siempre les decimos, lunes 17 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.